transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Soy la pastora Yolanda Pupo Ortiz, sirviendo por la gracia de Dios como pastora emérita en la Iglesia Metodista Epworth, en Gaithersburg, Maryland. Y ya estamos en Semana Santa, esa semana para la cual nos hemos preparado por 40 días para caminar de nuevo con Jesús en sus últimos días, reviviendo en cada uno de ellos los momentos que Jesús vivió. Y vamos a encontrar en ellos algo nuevo que descubrir, algo que nos va a llevar a entender mejor y sentir la increíble profundidad de nuestra fe, del amor de Dios y de su propósito de salvación, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Ayer domingo de Ramos, celebramos la entrada que hemos llamado la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y comparto con ustedes este pasaje, tal y como se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, comenzando con el versículo 12. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Jesús halló un asno y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Al principio, sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro a salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Palabra de Dios. ¿Por qué le llamamos a esta entrada la entrada triunfal de Jesús? No entró con trompetas, ni con carrozas doradas o caballos llenos de brío, sino todo lo contrario. Entró en un asno, animal de carga y humilde, pero aún así la gente salió a recibirlo. En esos días había mucha gente en Jerusalén, pues habían venido a celebrar la Pascua, aquella fiesta sagrada cuando recordaban cómo Dios los había salvado de Egipto. Y cuando se enteraron de que venía Jesús, salieron a recibirlo, pues muchos habían oído hablar de él, o muchos lo habían visto y habían sido testigos de las cosas extraordinarias que Jesús hacía. Jesús tenía a la gente sorprendida con sus señales, con sus milagros. Los ciegos recibían la vista, los sordos oían de nuevo, los paralíticos volvían a caminar. Y dicen que un día multiplicó los panes y los peces para dar de comer a una gran multitud. Y el último milagro, quizás el más increíble, le había devuelto la vida a Lázaro. Después de 4 días en el sepulcro, Jesús lo había resucitado. Y por eso la gente lo seguía. Porque si tenía poder Jesús para resucitar a Lázaro, también tenía poder para salvarlos del Imperio Romano. Recordemos que Palestina estaba bajo el poder romano y ellos, como todo pueblo, querían ser libres e independientes. Y eso fue lo que le pedían a gritos al recibirlo en el camino. Levantaban sus manos con palmas y flores, diciéndole: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el hebreo y el arameo quiere decir salva. Entonces lo que le estaban diciendo era: sálvanos, sálvanos Jesús, sálvanos de este imperio que nos esclaviza, sálvanos de este poder político que toma nuestras ganancias para su propia expansión, sálvanos. Pero sabemos que Jesús no era el revolucionario ni el líder político que ellos querían que fuera, que él no iba a derrotar al imperio, no había venido a Jerusalén para eso. Y cuando ellos se dieron cuenta que Jesús no iba a hacerlo, que Jesús no era lo que ellos creían, se fueron y lo dejaron solo. Ellos no sabían que Jesús sí había venido a salvarlos, no del Imperio Romano solamente, había venido a salvarlos a ellos y a todo el que creyera en él, de las garras del mal, del pecado,
de la violencia, el egoísmo y de la muerte misma. Por eso, sí, aquella entrada fue la entrada triunfal de Jerusalén. No fue porque iba a destruir el imperio romano, era porque iba a venir a traer la realidad del reino de los cielos entre nosotros. Porque de una manera decisiva Jesús había decidido que había llegado la hora de enfrentar el mal y vencerlo en la cruz, dando su vida para volverla a tomar como él mismo lo había dicho, es decir, resucitar, venciendo hacia la muerte para siempre. Pero sabemos que a la hora de morir, a la hora de la crucifixión, la multitud no estaba allí. Habían cesado los gritos de Hosana, los gritos que pedían salvación, porque lo que la multitud había pedido no había sucedido y lo dejaron solo. Justo González, en su libro sobre el Evangelio de Juan, 3 meses en la escuela de Juan, nos dicen que no lo dejaron solo por falta de fe. Ellos habían tenido fe en Jesús, pero había sido una fe equivocada. La habían entendido mal. Él dice que cuando Jesús no les dio lo que ellos buscaban, que era la salvación política, cuando vieron que Jesús no tenía interés en eso ni se lo iba a dar, se fueron entonces a buscar otro Salvador en quien confiar y a quien pedirle lo que ellos querían. Yo creo que esto nos deja una pregunta importante para nosotros. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Por qué amamos y seguimos a Cristo? ¿Qué esperamos de Él? ¿De qué depende nuestra fe? He oído a algunos predicadores decir que si damos el diezmo, vamos a tener prosperidad en todas las áreas de la vida, incluyendo nuestras finanzas. Y cuando eso no pasa, ¿qué? ¿Dejamos de diezmar? ¿Dejamos de creer en Jesús? Otras personas creen que trayendo una cruz consigo, la Biblia, donde quiera que van, los va a salvar de todo percance. Pero cuando eso sucede, cuando hay un accidente, llega una enfermedad, un serio problema, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿De qué depende nuestra fe? ¿De lo que podamos recibir de Jesús? Sabemos que recibimos mucho del Señor, que somos más que bendecidos, bendecidos ricamente cuando amamos y servimos a Cristo, nuestro Salvador y Señor. Pero también sabemos que como personas humanas no estamos inmunes a las altas y bajas de la vida. Y que precisamente mientras más fieles somos, a veces más difícil es ser fiel al Señor. Cuando nos encontramos a escoger entre la verdad o decir una mentira para no perdernos, amigos, para no perder ganancia. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Una fe mal entendida o interesada que vacila o se desvanece cuando lo que pedimos no llega? ¿O una fe que es capaz, como nos dijo Cristo, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, donde mueren ahí nuestros temores, egoísmo, falta de confianza, para en esa muerte encontrar la resurrección, la nueva y verdadera vida? Cuando pienso en esa fe que no cree por lo que puede recibir, sino por el amor tan grande y poderoso que ya ha recibido del Señor, me vienen a la mente los versos del poema anónimo tan conocido. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera, pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Que el Señor nos bendiga con esa gran fe. Amén. Transformados por la Fe Hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.